Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación de la palabra del Señor aquí en Agua Viva. Yo soy el doctor Julio Vega, pastor de la iglesia, y este día es muy especial porque es el primer mensaje del 2025. Y eso llena mi corazón de gratitud porque Dios me permite al menos el primer mensaje del año compartirlo. Dios conceda más, pero hoy estamos aquí y tengo este privilegio y tenemos todos el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer entonces juntos en Romanos 8 las palabras, las convicciones, la fe inquebrantable de un hombre que enfrentó cosas muy difíciles. Miren, cuando él conoció del Señor, los cristianos no lo querían, y no crean que porque pues eran malos cristianos. Lo que pasa es que él había perseguido a la iglesia. Él tomaba cristianos y los daba a las autoridades para que los castigaran. Después él se convirtió y él pues no era muy querido. Incluso Bernabé tuvo que, pues ahora sí que abogar por él. Luego ya no lo querían los judíos porque los había dejado y lo tuvieron que sacar de la ciudad en una canasta. Lo descendieron por un muro, lo metieron en una canasta y lo descendieron, me imagino, por una cuerda a la orilla de un muro para que pudiera escapar. En una ciudad que se llamó Listra lo golpearon hasta dejarlo que pensaron que había muerto. Fue llevado a la cárcel, azotado, aunque él les decía que pues él era ciudadano romano, pero pues no se lo creían, porque de haber sido un muchachito rico que estudió a los pies de Gamaliel, ahora era un hombre pobre. Terminó sus días en una casa alquilada, estuvo preso en Roma en una cárcel, y desde allí, en lugar de amargarse, escribió la hermosa carta a los filipenses y las cartas a Timoteo. Ese hombre se llamó Pablo. Lo conocemos como el apóstol Pablo. Y es sin duda uno de los grandes héroes de la fe. Y él escribió estas palabras, léanlas conmigo. Antes, en todas estas cosas, digan así. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separó del amor de Dios. Él vivió una fe inquebrantable. Y hoy vamos a comenzar una serie que nos acompañará este primer trimestre del año, que se llama Más y más que vencedores. Dios nos llamó a ser más que vencedores. Cuando yo conocí del Señor, igual que muchos cristianos, todo me llamaba la atención. Y una cosa que me llamó la atención fue la primera vez que oí esta expresión. El pastor predicando, yo escuchando, y dijo, dice el Señor que somos más que vencedores. Me llamó la atención porque dije, ¿qué habrá más que la victoria? La victoria es lo máximo. ¿Por qué Dios dice en su palabra que hay algo más grande que la victoria? Porque un vencedor puede vencer una vez y ya. Un más que vencedor va a seguir venciendo tomado del Señor. Porque un vencedor podría vencer esa vez, pero después ser aguijoneado por el fracaso, como ha ocurrido en la vida de grandes deportistas o de grandes
artistas o músicos o actores, ¿no? Que tuvieron un momento de esplendor y luego tienen una historia triste, que acaban en la calle. Es increíble cómo pudo triunfar en un momento de su vida y al otro día estar en el suelo. Un más que vencedor no deja de triunfar, ¿saben? Porque el más que vencedor no es vencedor por él ni por sus fuerzas, sino por el Señor. Así lo dijo el apóstol Pablo, lean: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este privilegio de comenzar un año de escuchar tu palabra a través de la predicación de la Santa Biblia. Que tu Espíritu Santo, Señor bendito, por tu gracia y misericordia, grabe estas palabras en nuestro corazón y que sean una fe inquebrantable que nos haga vivir junto a ti. Tu palabra dice que nos volvamos a ti y tú te volverás a nosotros. Señor, sosténnos con tu mano poderosa y guárdanos, Señor, del mal, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tómense. Bueno, este mensaje se llama La fe que vence al mundo. Y se llama así porque el mundo que nos toca vivir es de lo más complicado que puede haber. Y sin ser fatalista, este 2025 pues no augura buenas cosas. Por ejemplo, en la economía tendremos el problema de las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que en unos días más, ya como presidente en funciones, puede cumplir sus amenazas. ¿Y cuáles son sus amenazas muy concretas? Si México no reduce el tema de los inmigrantes y del narcotráfico, ellos impondrán aranceles a los productos mexicanos y eso pegaría a nuestra economía, también a la de ellos, mucho, pero ¿cuál es el problema? Nosotros no somos responsables del proceso de migración, ese es un problema mundial. Y en América, pues sí, podríamos nosotros hablar con nuestros paisanos de Michoacán, los de Guanajuato, ya no se vayan. Pero ¿cómo le hacemos con los venezolanos y guatemaltecos y salvadoreños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Reprimirlos? ¿Castigarlos aquí? México no es un país así. No podemos hacer eso. No estamos colaborando para que vayan allá, pero no podemos negar un taco a un hombre, a una mujer, a unos niños que van de camino en busca de libertad, en busca de mejores condiciones. Es complicado. Y del narcotráfico, bueno, pues ya lo vieron. El gobierno toma acciones inmediatas y ¿cuál es el resultado? Una respuesta violenta de esos grupos. Entonces, está difícil. A nivel mundial, la guerra con Ucrania puede resolverse, sí, por una alianza de Trump con Putin, de Rusia. Sí, se resuelve. Pero ¿saben cuál sería el problema? La reducción de apoyo a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, a Europa. ¿Y qué sucedería? Que pues el mundo quedaría en manos de esas dos potencias nuevamente. ¿Cuál es su sombra? China. ¿Y qué está pidiendo Trump? Que México no apoye la economía china. Y quieren poner aranceles a los productos mexicanos que llevan componentes chinos. Y otra vez decimos, ¿y qué hacemos? Yo he colaborado por años con una empresa que se llama Melex Electronics en Querétaro. He colaborado en mi rol de coaching ejecutivo. Y todos los implementos de los
chips, que son para autos de alta gama, como mi bochito. Todos los implementos vienen de China. Entonces, ¿qué va a suceder? A nivel social, pues tenemos el problema de la tecnología. Se está convirtiendo en un problema. Ya no solo por la información que pueda llegarles a los muchachos en los celulares, en las computadoras, sino por el uso excesivo, ya casi compulsivo del celular. Está generando problemas muy graves. Tenemos el problema de la influencia de confusión de identidad de género, el abuso que se hace de información a niños que todavía no tienen desarrollada su libido de una manera plena y que por tanto pues no tienen un apetito hacia el sexo opuesto porque no tienen el desarrollo pleno de la libido, y entonces les meten información que los hace dudar, que los confunde. Porque pregúntele a un jovencito de 10 años si prefiere a niñas o a niños, y muchos van a decir prefiero a niños. ¿A qué se refiere? Que prefiere a niños para jugar, que prefiere a sus amigos, eso es natural. Es muy difícil que prefiera a las niñas. Las niñas, punto número 1, se bañan. Y eso es una barrera. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años. No, las niñas olían a perfume. Entonces, yo prefería a los hermanos de Lois que a Lois. ¿En serio? No me digas. Andaba más con los hermanos de Lois, mis cuñados, Raúl, René, Ramón. ¿Por qué? Porque ellos no se bañaban, pues andábamos en un ambiente como de solidaridad. Lois era diferente. Ah, claro, pero llegó un día en que me interesó más Lois que sus hermanos, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso confunde. La situación es muy compleja y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Fíjense ahora los montachoques. Está complejísimo. Porque, ¿qué haces? Es un choque. Normalmente en un choque te bajas a ver si, pues, qué le pasó a las personas, si están bien. Está muy complicado. Asaltos por todas partes, violencia. Yo no les digo todo esto para espantarlos, para generar un ambiente de catastrofismo o de fatalidad, pero sí para que veamos, hermanos, que necesitamos tomarnos como nunca de la mano de Dios. Él es nuestra luz y salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si nosotros vemos la Biblia, vemos cómo los hombres y mujeres de esos tiempos, al igual que nosotros, tenían temores, tenían luchas, pero se tomaban de Dios con todas sus fuerzas. Y nosotros creo que a veces no lo hacemos. Fíjense lo que dice 1 Juan 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, no tendríamos por qué estarnos tronando los dedos. No tendríamos por qué estarnos angustiando. Deberíamos estar viviendo en confianza. La angustia de nosotros los adultos, porque sabemos lo que está pasando, la perciben los niños como agresión. Un niño chiquito no percibe la angustia de sus padres como angustia. Piensen en un pequeñito, una nena de 4, 5, 7 años. Imagínense que se acerca a ti como padre. ¿Qué tienes, papá? No le vas a decir, ¿qué tengo, mi amor? Que Banamex me va a meter a la cárcel por las tarjetas que debo, eso tengo. Y los montachoques hasta me chocaron la bici. ¿Alguien ahí? ¿No? ¿Qué le dices? No,
No, no tengo nada. Nada, nada. Estoy bien. Estás bien, pero bien molado. No, es que la niña se queda, entonces, ¿qué tiene? Entonces me rechaza a mí. Eso es lo que queda en el alma al pasar los años. Mi mamá no me quería. Mi mamá no estaba conmigo. Mi mamá, yo digo que no disfrutaba que yo estuviera con ella. ¿Y qué historia tan triste? Porque la mamá sí la quería, pero estaba angustiada. Por eso debemos dejar la angustia. Por eso debemos volvernos a Dios. Y por eso dice la palabra que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la pregunta es, ¿de qué tamaño es tu fe? Tú me dirás, ay pastor, ¿y cómo se mide? Mira, bueno, es difícil medirla. Pero una forma es sabiendo en qué se basa. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, la verdadera fe, está basada en la palabra de Dios. Entre más conocimiento y palabra de Dios haya en tu corazón, hay más fe. No confundir la fe con la motivación, porque la motivación nos la puede dar, ¿verdad? Hay iglesias ahora más especializadas en motivar. Ponen sus lucecitas, sus fondos oscuros, su musiquita. Y tú dices, es que sentí, en ese lugar sentí. Pues ese es el problema. Que esos sentires son pasajeros. Como todas las emociones son pasajeras. Lo que realmente sostiene la vida son las convicciones. Miren, el apóstol Pablo fue apedreado en Listra al grado que pensaron que había muerto. En serio, imagínense cómo quedaría una persona, por ejemplo, atropellada, para que digamos, ya se murió. O sea, ya estaba inerte. Así quedó Pablo. Y sin embargo, ¿qué dijo? Nada me separará del amor de Cristo. ¿Qué dijo al final de su vida? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia que el Señor me dará. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Un hombre de convicciones. Necesitamos convicciones, y esas convicciones nos las da la palabra de Dios. En nuestra mente, hermanos, desde niños han entrado muchas informaciones, buenas y malas. Pero para vivir una vida victoriosa necesitamos que se siembre allí palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar llenando nuestros corazones. El Señor dice que no solo de pan o de romeritos o de bacalao o de pavo, pierna al horno, lomo a la Coca-Cola, no solo de eso vive el hombre. Qué bueno que lo disfrutamos en estos días. Pero es hora de ponernos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nutre la fe. No lo oigan de manera religiosa. No se trata de lecturas religiosas, simplemente por repetir, o de manera supersticiosa, repite y repite, como si fuera mantra, 128 veces repite. No, esas son supersticiones. No, se trata de que la palabra de Dios esté en tu corazón. Miren, les voy a contar. Un día, gracias a Dios, hace ya como 25 años, me tocó atender un caso real de posesión demoníaca. Y les aclaro, con la Universidad de Barcelona yo hice un posgrado en psicopatología, y mi tesis, que el día que gusten se las acerco, mi tesis con la que me gradué fue distancias y cercanías entre la esquizofrenia y la posesión demoníaca. Así que no soy un pastor que se deje impresionar o confundir por un padecimiento esquizofrénico.
Pero eso que vi era una posesión. Y tengo grabada la cara de esta señorita, de esta jovencita. Típicas cosas que hacen, ¿verdad? Expresiones, gestos, voces, ¿no? Y titanismo, y bueno. Pero lo que más me impresionaba eran sus injurias. Y cuando comenzó a hacer eso, yo volteaba, veía su rostro horrendo y oía su injuria. Pero en lugar de responder con cualquier palabra, como lo manda la palabra, yo respondía con palabra de Dios. El Señor Jesús, dice San Mateo 4, que cuando fue tentado por el diablo, por cada vez que el enemigo le decía una cosa, el Señor le respondía no con opiniones o con pensamientos que hubieran sido sabios sin duda. El Señor le respondía con palabra de Dios. Y entonces yo hacía lo mismo. Cada injuria volteaba y le decía un texto bíblico. Y otra vez y volteaba y le decía un texto bíblico de memoria. Pero siempre me he preguntado, ¿cuántos textos bíblicos tendremos nosotros? La Biblia dice que la Biblia es la espada del Espíritu. ¿De qué tamaño será nuestra espada para pelear la batalla espiritual? Les voy a contar que tuve el privilegio, uno de mis privilegios de vida fue ver la Biblia, la espada y la corona de Carlomagno, el hombre que unificó Europa en el Sacro Imperio Romano Germánico. La conocí, la vi en Aachen, Alemania, la ciudad de Aachen. Y para mí fue una impresión. Su Biblia, un libro que tenía una tapa con puras piedras preciosas. Una cosa increíble, la encuadernación de su Biblia de Carlomagno. Pero lo que más me impresionó fue su espada. No. Una cosa tremenda. Yo me acuerdo que lo vi y dije, lo primero sería cargarla. Olvídate de ya usarla. Yo sé que ustedes, algunos, se ven que practican la esgrima y que me están viendo y dicen, es que le falta estilo, pastor. Yo sé. Pero olvídate de eso. No. Si te la ponen la espada de Carlomagno, tu problema no sería cómo usarla. La pura cargada. No era una espada impresionante. Yo me acuerdo que lo vi y dije, ¿qué fuerza tendría ese hombre? Porque para que yo la cargara, vean, amigos de la provincia, ¿qué necesitaría? Díganme, ¿qué necesitaría? Para poder cargarla y luego usarla. Fuerza. ¿Y cómo logro la fuerza? Mírenme y tírenle al negro. Con confianza. Tírenle al negro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ejercicio? Y miren, algunos días me dicen, no, pastor. No la va a levantar. ¿Ven? Pero suponga, es un supón, que ustedes dijeran, sí, vamos a ayudar al pastor. Sí. ¿Serviría palabras motivacionales? ¿Serviría? No. Sí puede, pastor. No. Usted puede lograrlo. Pues a lo mejor te ayuda un poquito, pero eso no sirve. No alcanza. ¿Qué es lo que se requiere? Disciplina, práctica, confianza. Ándale, más de alguna, no me las sueltes todas. No es que así te voy a decir a ti, habla de rato que te agarre por ahí, hermano. Disciplina, práctica, ¿qué más dijiste? Confianza, vean todo. No, ya no sigan, ya a lo mejor no la cargo. Pero si yo quisiera cargar la espada de Carlomagno, necesitaría trabajar. Y tú necesitas, y yo necesito lo mismo. No te sirve el que tú escuches en YouTube algún mensaje motivacional que te hace vibrar y dices, ahora sí, me voy a entregar a Dios. Qué bueno que lo escuches y qué bueno que te motive, que te aliente, felicidades. Pero si no hay convicciones en ti, convicciones en mí, en un ratito se nos acaba. Miren, por cada injuria
de esa endemoniada, yo respondía con un texto. Vamos a ver de qué tamaño es la espada. La espada con la que tú enfrentas la fe. A ver, vamos a empezar. Imagínense que la espada está formada por textos bíblicos. ¿Ya se la están imaginando? Sí. Entre más textos bíblicos, más grande la espada. Comencemos, por favor. Texto bíblico de memoria. 21, 22. La hermana Male, a ver, está copiando del sermón de hoy. Ahí está, entonces ahí empezamos mal. Bueno, seguimos. No estés abajo con nada, pero sabe conocer nuestras peticiones delante de Dios Altísimo, la paz y sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está uno con un texto medio cruzado, pero ahí está. Seguimos. Mateo 21, 22. Todo lo que pidas a Dios con fe, da gracias porque ya lo has recibido. Ahí está otro texto, muy bien. Serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Perseguimos, no así los malos, que son como el carro que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, y la senda de los malos perecerá. Ese es completo. Sí, amén. Pero le tomamos en cuenta para la espada. A ver, otro texto. Ya sé que vas a decir San Juan 3:16. Muy bien, muy bien. Y miren varios que dicen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, muy bien. A ver, Jessy. Esa también. Josué 1, Josué. 9. Muy bien. A ver, Miriam. Porque no envió Dios a su único hijo para condenar al mundo, sino para Para que que sea el salvo. mundo sea salvo por él. San Juan 3, el que sigue. El que sigue del famoso. 17. Es el texto que dijiste. Muy bien, a ver, Rosy. Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahí está, muy bien. Salmo 23:1, ¿cómo no? Muy bien. A ver, Porque Dios Rox. no dio un espíritu de cobardía, sino de poder, De amor y de dominio propio. Muy bien, vean, sí tenemos. Ahora, ya está siendo en cada uno como la de Carlos Magno espadota. Sí. Pues yo creo que en algunos tiene 2 textos, en otros 3, hay otros, miren, allá, pero que ni uno. No, una espadita que la pura empuñadura. Entonces imagínate en la batalla espiritual. No. Empieza el enemigo, injuria, y tú, texto. Injuria. Texto. Y tú, espera, que ya no me sé dos. Y ahí pues ya nos hizo pedazos. Y saben, cuando nos destrozan nuestra espadita de 3 textos bíblicos, Sí. es cuando viene el desaliento. O regresan los pensamientos negativos. La Biblia dice que nos acusan o nos defienden nuestros razonamientos. Entonces empiezan a acusarnos. Nos sentimos avergonzados. A fin de cuentas no mereces nada. Viene a tu convicción. Ay, pues sí, también con la vida que he vivido. Pues yo no tengo derecho a ser feliz. Tal vez, pastor, me lo merezco. Eso dice Dios. Dios no dice eso. Él dice, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. San Juan 10. Exactamente. ¿Ven? Entonces, este ejemplo que les pongo no es solo un comentario, es algo en serio. Cuando esa persona, y estaban sus familiares aquí desesperados, se volvía a levantar del sillón y me decía injurias, yo le decía un texto y me decía otra injuria y yo le respondía con otro texto de la palabra de Dios.
pero de repente ya no tuvo injurias. Y qué bueno, porque a mí me quedaban como 3 textos. No, de veras. Yo decía, Señor bendito, que ya no siga, porque ya no tengo más. A lo mejor algunos tenemos pues una espada de 50 textos bíblicos. ¿Se imaginan una de 100 textos bíblicos? Ahora, no lo llamo al tema religioso de apréndete 100, no. Menos al tema supersticioso, repítelo 128 veces como mantra. No, llamo a una cosa, que cada palabra de Dios que entre a nuestro corazón, que memorice nuestra mente, es una flor en el jardín, contra los abrojos, contra los cardos y espinos que han crecido en el mismo jardín. Tú y yo tenemos cardos y espinos que han crecido, malos pensamientos, malas influencias, malas imágenes, en fin, basura, ¿no? Todos. Pero si las flores son más, vamos a tener la bendición de Dios. Dice la Escritura así, que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía el Señor en su predicación? Léanlo, por favor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed las buenas noticias. En ese tiempo evangelio no era una palabra religiosa. Evangelio quería decir buenas noticias. ¿Por qué el Señor predicaba esto? Por una razón. ¿A quién habían encarcelado? A Juan. ¿A cuál Juan? A Juan el Bautista. No a Juan el apóstol. A Juan el Bautista. Ahora díganme, Juan el Bautista, ¿qué o de qué es digno de ejemplo? Díganme algo que debemos admirar en Juan el Bautista. La fe. Era un hombre de fe. ¿Qué más? Literal, ¿eh? Díganme algo literal de Juan el Bautista. Por ejemplo, era un hombre austero. ¿Qué comía Juan el Bautista? Miel y langostas. ¿Sí? Eso comía. ¿Qué le decía a Herodes? Que era una generación de víboras. Era valiente. Bueno, Juan el Bautista fue admirable. ¿Qué creen que pensaba el pueblo de Dios cuando a Juan el Bautista lo echaron en la cárcel y le cortaron la cabeza? Porque él fue encarcelado y luego lo degollaron. ¿Qué creen que pensaba? A ver, ¿qué pensarías tú o qué piensas cuando sabes de un pastor que murió en un accidente? O que los hijos de un pastor sufrieron un secuestro, o que el pastor lleno de Dios murió de una enfermedad muy dolorosa. ¿Qué es lo que pensamos, sinceramente? Que fue muy triste, que no se no, claro que me pone triste, pero ¿qué viene a la mente? que no se ¿Mande? merecía. Exacto, que no los ayudó, y lo primero que piensas es, pues si no ayudó a... No, eso de que hicieron es tuyo. Es tuyo, es mío, más bien tu manera de ser. No, pero también tienes razón, eso. Que no se merecía. Pues que habrá hecho, sí, no, y sobre todo ciertas personas que conozco. Bueno, pero otra cosa también que pensamos es, si a Juan el Bautista le fue como le fue, ¿cómo nos irá a nosotros? Sí. O sea, vean cómo son los razonamientos humanos. ¿Qué decía Rafael? Si al árbol verde le hicieron lo que le hicieron. Ah, qué bonito. Tú lo dices con una cita bíblica. Eso dijo Jesús. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué irán a hacer con el árbol seco? Eso dijo Jesús. Bueno, un aplauso a la señorita Rufi, que dijo lo mismo, pero con una cita bíblica. Y ahorita la acaba de buscar a mí, que estaba ahí buscando la
Tampoco es tanto mérito. No, no es cierto, sí es mérito. Pero eso era el problema. Ellos iban a decir, no, pues imagínate, si Juan el Bautista, que era un predicador, que hasta comía langostas y miel, y lo encarcelan y luego que le cortan la cabeza. Y viene el desánimo. El corazón humano se anima así como una chispa, tantito y te motivan. Pero el primer problema y al suelo. Y algunos vivimos en ese sube y baja. Ahorita todavía traemos ahí algo del lomo y de la pierna al horno. Todavía huele un poco a Navidad, no sé si percibieron. Pero ya a fines de enero, ya no se diga febrero, empieza la cruda realidad. ¿Y qué necesitamos? Una fe que nos haga más que vencedores. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a Dios, en serio. De otra manera, pues vas a pasar la vida así, pues con la misericordia de Dios, pero con una espadita que hasta tristeza da. Y obviamente con una espadita que empieza un negocio, dice, yo voy a empezar algo, y primer espadazo del enemigo, y viene el desánimo, y hasta el reproche. Ay, pastor, yo ya no volví a la iglesia. Fíjese, yo empecé un negocio, pues me fue muy mal. Y yo dije, pues, ¿de qué sirve que me acerque a Dios? Pero ¿qué es lo que domina? La falta de palabra de Dios en la mente y en el corazón. Yo les quiero invitar para que hoy, que es cena de comunión, hagamos una promesa, volvernos a Dios. Que le digamos, Señor, este año yo quiero volverme a ti, acercarme a ti, tomar mi vida espiritual en serio. Necesito tu bendición, tu palabra. Mientras estemos jugando a la vida cristiana, los resultados van a ser así. ¿Quién jugó a la comidita cuando era niña o niño? ¿Quién jugó a la comidita? La mayoría, ¿no? Ahora, al final había algo real, ¿no? Cuando mi nieta todavía me hace algo de comer, me dice, Señor, ¿qué va a querer? Le digo, una hamburguesa, señora, y vamos a eso. Y la niña toma ahí su estufita y le dice, a ver, espérenme, le pongo catsup, sí, póngale, señorita, y ahí le pongo, y me la da. ¿Y qué tengo que hacer como abuelo? Hacer, qué rico, señorita. Algunos vivimos la vida cristiana así. O sea, soñando. ¡Qué bendiciones! ¡Ay, gracias, Señor! ¿Quieres seguir con esa locura? Sí. ¿Quieres bendiciones reales? ¿Quieres victorias reales? ¿Necesitas bendiciones reales, victorias reales? No juegues a la comida. Sí. Porque ya para jugar es una cosa, pero para matar el hambre, ¿servía eso? No. Mejor unos frijolitos. Un taquito de frijoles. ¿Sí o no? Ahí se hizo la boca. Yo me acordé. Ay, es que un taquito de frijoles con queso encima. Ay, sí. Oh, qué cosa tan rica. ¿Verdad? Pero eso ya es real. Tú tienes que pedir a Dios bendiciones reales. Yo recuerdo una niña que después Dios me permitió, pues, apoyarla cuando murió su mami y acompañar a su mami para despedirla. Esa niña creció con nosotros, pero ella era riquilla y ella jugaba la comidita, pero con jamón de adeveras. No sabe. No, para mí el jamón en esos años de pobreza. No, yo me acuerdo que antes de comerlo besaba las rebanadas de jamón. Sí. Hermosura, perdón que te coman. Y vámonos para adentro. Sí, no, es que era para darle un beso.
riquísimo el jamón. Y ella sacaba jamón y sacaba jugos Jumex de su casa. De verdad. Decía, vamos a jugar. Y ahora, decía, y ahora que le daban al papá otro vasito. Y agarraba y échale un poquito más, porque el papá nos va a trabajar. Ah, sí, es cierto. Ah, qué cosa tan bonita. Pues entonces tú decides, ¿quieres jugar a la comidita de Amentis o de Adelis? Y si quieres de Adelis, pues vive de Adelis. Si quieres vivir siempre de Amentis, pues sígale. Ahorita te hice el test. ¿Cuántos textos salieron? Sí, nomás son. Nada más reflexionenlo. Como una reflexión. Yo sé que algunos, bueno, no quise decir, pastor, para que no digan, ay, qué espada. Está bien. Pero tú mismo, solita, reflexiónalo. ¿Cuántos hubiera puesto yo mi espadita? ¿Ya? ¿Con eso? Yo nomás ese. Así estás peleando. Con una espadilla que el enemigo las trizas en un instante. Puro manguito. El puro manguito, ¿no? Sí, el puro manguito. El puro manguito. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la cena de comunión. Y todos los miembros de esta o de otra iglesia cristiana, ya bautizados en la fe en Cristo, les invito a ponerse de pie. Y que esta cena de comunión sea una promesa. Señor, yo me volveré a ti. Que este 2025 vivamos en verdad una mayor comunión con Dios. Están recibiendo ustedes dos elementos, el pan y el vino. El pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor que fue sacrificado y el vino simboliza la sangre bendita que Él derramó. Adelante, por favor. Gracias, señorita Esther. Y vamos a recibir estos elementos de la cena de comunión. Y yo les invito a estar orando. Confróntense con estas palabras. A ver, señora Adán, re menor. Confróntense si estamos viviendo esto. Dice el canto: somos más que vencedores, somos siempre triunfadores, somos un pueblo llamado a conquistar. Piensen, a prosperar con bendiciones, a derribar lo que se opone, a conquistar con Jesucristo la felicidad, a vivir llenos de su gloria, a declarar su gran victoria, a conquistar con Jesucristo la felicidad. Él nos llamó a ser más que vencedores. Y si no lo estamos siendo, esta es la hora de decir: Señor, al tomar esta cena de comunión, al comer este pan que simboliza el cuerpo que tú diste por nosotros, el cuerpo que fue partido por nuestra salvación como un pan, al considerar el vino que simboliza tu sangre preciosa que derramaste, ayúdame, Señor, a volverme a ti, a reconsagrarme a ti, a entregarme a ti. Tu palabra dice que si me vuelvo a ti, tú te volverás a nosotros. Señor, quiero volverme a ti. Quiero comenzar este año de una manera diferente. Bien, dice la palabra que la noche en que el Señor fue entregado, tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesús y de su sacrificio, comamos de este pan. Y dice la palabra de Dios que después de haber cenado, el Señor tomó la copa y la dio diciendo: tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. En memoria de nuestro Señor Jesús y de su sacrificio, bebamos todos de esta copa.
Señor bendito, gracias por este privilegio siempre inmerecido de haber participado de esta cena de comunión. Permítenos, Señor, cumplir esta promesa, que en 2025 nos volvamos a ti y tal como tu palabra promete, tú te vuelvas a nosotros y tengamos bendiciones verdaderas, no ilusiones, no fantasías, bendiciones reales, porque reales son nuestras necesidades y reales son nuestros problemas. Bendícenos, Señor, por tu gracia infinita y permítenos volvernos a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.